Miremos ahora el caso de la demanda continua. Recuerden que las funciones, las variables aleatorias continuas no se definen asignándole probabilidades a los valores que toma la variable aleatoria, sino que se definen por medio de una función que se llama función de densidad, que no son probabilidades. Las probabilidades son la integral de la función de densidad. Así es como se manejan las variables aleatorias continuas. Y entonces estamos ahora en el caso de la demanda, que es la variable aleatoria como si fuera continua. Entonces vamos a suponer que la función de densidad de la demanda es phi minúscula y vamos a cambiar por facilidad de pronunciación la d minúscula de la demanda por epsilon, tal como aparece en esta diapositiva. Entonces epsilon representa la demanda y vamos a llamar phi mayúscula la función acumulativa, o sea, la integral de la función de densidad. Entonces miren que para cualquier valor de A, eso es lo que llama la acumulativa, es la integral desde 0 hasta A de la función de densidad de la demanda, que ya está reemplazada por la letra epsilon, por el diferencial de epsilon. Esa es la definición de la acumulativa de A. Es la probabilidad de la variable aleatoria tome un valor entre 0 y A. Así es como se manejan las variables aleatorias continuas. El proceso para encontrar el costo como función de y es similar al que se utilizó con las variables discretas, solo que en vez de sumatoria se toma la integral de la función de densidad. Pero miren que lo que vamos a encontrar es el costo no de, o sea, el promedio no es de la variable aleatoria, sino de una función de la variable aleatoria. La variable aleatoria es la demanda y lo que estamos obteniendo como promedio es el costo que es función de la variable aleatoria demanda. Esta fórmula ya la habíamos visto y si no está en cualquier libro de estadística 1. El promedio de una función de una variable aleatoria es la integral en todo el rango, en este caso entre 0 e infinito, la demanda se mueve entre 0 e infinito, de la función de la variable aleatoria, o sea, el costo, que es función de la demanda y de y, por la función de densidad de la demanda por el diferencial de la demanda. Eso es la expresión del costo como función de y. Yo hago lo mismo que hice en la discreta, digo, le doy un valor a y1 y obtengo el costo asociado con ese y1 haciendo esa integral. Le doy otro valor a y2. Si yo pidiera esta cantidad y2 y obtengo el costo promedio en que incurriría si pidiera esa cantidad y2, y así me podría mover por todos los y haciendo siempre la integral para calcular el promedio. Ahora, en esa integral reemplacemos la función de costos, la misma de las funciones discretas, el costo como función de la demanda que ya está reemplazada por epsilon y y. Y recuerden que es, y está metido entre dos corchetes, es c por y más p por el máximo entre 0 y epsilon menos y más h por el máximo entre 0 y y menos epsilon por la función de densidad de la demanda por el diferencial de la demanda. Vamos a partir esa integral que tiene tres sumandos en tres pedazos, ¿cierto? La integral de f de x más g de x es la integral de f de x más la integral de g de x. Entonces, el primer término lo podemos sacar de la integral, porque no se está moviendo con el diferencial. Entonces me queda c por y. La segunda integral, p por el máximo entre 0 y epsilon menos y, miren que no toma valor sino cuando epsilon es mayor que y, cuando la demanda es mayor que la cantidad que yo pido. Entonces, esa integral no se hace sino para valores de la demanda, que es donde se está moviendo el diferencial, entre y e infinito. O sea, cuando epsilon es mayor que y, porque en el otro caso ese término da 0. En cambio, el tercer término, la tercera integral, la integral entre 0 e infinito de h por el máximo entre 0 y y menos epsilon, mira que a esa le pasa al revés.
esa no toma valor sino cuando y es mayor que epsilon, porque cuando y es menor que epsilon, eso se vuelve negativo y el máximo entre 0 y un número negativo es 0, entonces esa integral no toma valor sino cuando y es mayor que epsilon. Pero como yo estoy moviendo es el epsilon, o sea, la demanda, en vez de decir y mayor que epsilon, digamos epsilon menor o igual que y, o sea, la demanda menor o igual que la cantidad a pedir. O sea que esa integral se hace moviendo la demanda entre 0 y y. Y tenemos la expresión del costo como función de y. Es c por y más una función de y que es la suma de ese par de integrales. Esa función L de y, recuerden que tiene dos términos. El primero del cual decíamos que no toma valores sino cuando epsilon es mayor que y, cuando la demanda es mayor que la cantidad a pedir, o sea, cuando hay faltantes. En cambio, el segundo toma valor solamente cuando y es mayor que epsilon, o sea, cuando yo pido más de lo que fue la demanda, o sea, cuando me quedo encartado con mercancía, o sea, cuando la tengo que dejar guardada, cuando hay almacenamiento. Entonces, por eso L de y es el promedio de un término de faltantes y un término de almacenamiento. Ahora, yo necesito encontrar el valor de ese costo que es función de y que minimiza ese costo promedio. Acuérdense que estamos jugando con el promedio. ¿Cómo se encuentra ese costo que minimiza, ese y que minimiza el costo promedio? Pues sacando la derivada. Derivo el costo función de y con respecto a y e igualo esa derivada a cero. Y de esa expresión, esa derivada igualada a cero, despejo y obtengo un valor que ya es un número, ya es un valor numérico y que lo voy a llamar y sub 0. Ese valor de y sub 0, pues hay que hacer los cálculos matemáticos para obtenerlo, pero miren la forma de obtenerlo. Se obtiene como el valor de la acumulativa de y sub 0 es un valor tal que sea igual a P menos C sobre P más H. Recuérdense que P, C y H son conocidos. En el caso de las bicicletas, P es 45, C es 20 y H, acuérdense que es negativo, da menos 9. Esa expresión P menos C sobre P más H se conoce como el factor crítico. Entonces, para saber cómo se obtiene una cantidad a pedir específica, particular, numérica, y sub 0, que minimice el costo esperado, lo igualo al factor crítico. Calculo el factor crítico y me voy a buscar un valor de la acumulativa que sea igual a ese factor crítico. Ese valor de y sub 0 que produce la acumulativa igual al valor del factor crítico es la cantidad que hay que pedir de ese artículo para minimizar los costos de administración de inventarios. Para el caso discreto es un poquito diferente porque la acumulativa de una variable aleatoria discreta no es continua, sino que pega saltos, pega brincos en los valores que toma la variable aleatoria discreta, ¿cierto? Es discontinua en muchos puntos. Entonces, puede que el valor, y es muy probable, P menos C sobre P más H, el factor crítico que es el mismo, no dé un número entero. Entonces, lo que se hace es, se puede demostrar matemáticamente que el valor de Y, de la cantidad a pedir, que minimiza los costos, es el primer valor, o sea, el mínimo valor de la acumulativa que sea mayor o igual que P menos C sobre P más H. Y así es como se resuelve el caso discreto. Vamos a continuar entonces con el ejemplo que hemos venido viendo de las bicicletas y vamos a suponer, a pesar de que las bicicletas son un artículo discreto, recuerden que cuando una variable es discreta uno lo puede aproximar por una curva continua y obtiene una aproximación
muy buena. Entonces vamos a suponer que la demanda de bicicletas es continua, que sigue una variable exponencial con media 10.000. Acuérdense que esto es una tienda que le vende a mayoristas, porque uno dice, pero una esperanza, un promedio de venta de bicicletas de 10.000 suena como muy alto, a pesar de ser en el mes de diciembre, pero acuérdense que el fabricante le va a vender a un mayorista. Entonces, el mayorista sabe por experiencia que tiene de otros tipos de bicicletas y de otros experimentos y de otra época, que la media esperada de la venta de bicicletas es 10.000 bicicletas y que la variable aleatoria que explica esa demanda es exponencial. Recuerden que la función de densidad de la exponencial, que la habíamos visto mucho en teoría de colas, tenía un parámetro y que era en la teoría de colas que jugaba con el tiempo. Acuérdense que la exponencial era alfa e a la menos alfa t, porque lo que se movía en forma aleatoria variaba en el tiempo. Aquí es lo mismo, solo que la variable aleatoria no va a ser el tiempo, sino la demanda. Acuérdense que ya era el tiempo que se demoraba una persona mientras la atendían. Entonces no es una cuestión de cambiar la t de tiempo por la demanda. Acuérdense que la demanda no la estamos llamando de minúscula, sino epsilon. Entonces, en vez de ser alfa e a la menos alfa t, es alfa e a la menos alfa por epsilon, donde ese alfa, ese parámetro de la exponencial, recuérdenlo en teoría de colas, era el inverso de la media. Entonces, si me están diciendo que el promedio de la venta de bicicletas es 10.000, entonces el inverso es un 10 milésimo. Entonces alfa e a la menos alfa por la demanda es un 10 milésimo por e a la menos un 10 milésimo por epsilon, que es la demanda para epsilon mayor que 0, y 0 para valores de demanda menores o iguales que 0. Recuerden que habíamos visto que C es 20, P es 45 y H es menos 9. Con eso vamos a calcular el factor crítico y a encontrar la acumulativa que sea igual al factor crítico. La acumulativa de la exponencial de un valor A, acuérdense que era 1 menos E a la menos A por el inverso de la media, o sea, 1 menos a la menos a 10 milésimos. Eso lo igualo al factor crítico, P menos E sobre P más H, o sea, 45 menos 20 sobre 45 más menos 9. Acuérdense que el H es negativo, el P menos E sobre P más H es 45 menos 20 sobre 45 más H con un signo más, pero el H es negativo. Ese factor crítico me da 0.6944. Resuelvo esa ecuación. 1 menos e a la menos a 10 milésimos igual a 0.6944. Aquí cambiamos el a por y sub 0 porque como es el número de bicicletas que vamos a pedir, que lo habíamos llamado y sub 0, entonces es cuestión de resolver la ecuación 1 menos e a la menos y sub 0 10 milésimos igual a 0.6944, o sea, encontrar un y sub 0 que satisface esa ecuación. Esa ecuación es muy fácil de resolver, ¿cierto? Despejando e a la menos y sub 0 10 milésimos, que es igual a 1 menos 0.6944, o sea, igual a 0.30556, se hace el truquito matemático de sacar logaritmo a ambos lados, y recuerden que el logaritmo natural de e a la menos y sub 0 10 milésimos es menos y sub 0 10 milésimos, y el logaritmo natural de 0.30556 es menos 1 con 1856, eso se encuentra en cualquier tabla o cualquier calculadora lo da. Miren que en ambos casos, en ambos lados de la ecuación hay un signo menos, y ahí despejo y sub 0 y me da que la cantidad de
bicicletas que yo tengo que pedir es 11.856 bicicletas.